Buen día, jurado de la FENCIT Eureka 2021, profesores, compañeros que nos visitan por este medio. Mi nombre es Ruth Jimena Puyamaro. Mi indagación titula La indiferencia ante la crisis política. Mi proyecto aborda un tema social, el cual es la indiferencia ante la crisis política. Después de haber podido comprender mejor la situación del país, me di cuenta que el problema más grande y el que nos limita es la indiferencia política, ya que muchas personas lo ignoran, pero me pregunto, ¿puedes ser indiferente a algo que te afecta? Es por ello que como adolescente quise realizar una indagación diferente a las demás, ya que considero que es un tema muy importante a tratar y no se le está dando la debida importancia. Aunque se suele hablar bastante de política por diferentes medios de comunicación, en los últimos años nuestras autoridades dejaron de lado deber que tienen como gobernantes y funcionarios, el cual es que progresemos como país, y al abusar de su poder nació la corrupción, y así con el paso del tiempo muchos de los ciudadanos dejaron de tomar importancia a ello, o simplemente lo ven como un problema sin solución. Mi pregunta indagable es, ¿por qué la política debería de ser importante para todos y el por qué nos hacemos indiferentes al tema? La importancia y el beneficio de mi proyecto a la sociedad. Mi proyecto es importante porque al concientizar a las personas generaré cierto interés y se preocuparán aún más. Se darán cuenta que la política no es un caso perdido, sino que nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad de que funcione de manera correcta. Nosotros como ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes y tenemos el poder de tener un país que crezca y no se desvanezca con los problemas que siguen persistiendo. Esto nos beneficiará al tener un buen estado de se podrá tratar las demás crisis como el sector salud, económico, ambiente, trabajo, educación, etcétera. Y así el desarrollo del país será mucho más conveniente y próspero para todos los ciudadanos. Mi objetivo general es lograr la reflexión en adolescentes, jóvenes y adultos ante la indiferencia y crisis política de nuestro país. Uno de mis objetivos específicos es hacer reflexionar a los adultos sobre la crisis de nuestro país y que tengan más interés, ya que esto nos afecta a todos. 2. Generar interés por temas como la política para los adolescentes, ya que es importante tomarlo en cuenta. Y por último, concientizar a los adultos para que sepan que los adolescentes también nos preocupamos por nuestro futuro, por lo que nos interesa saber más sobre estos temas. Análisis e interpretación de la información. Para ello, realicé 3 encuestas, en las cuales la primera pregunta fue: ¿crees que la política es un tema importante a tratar? Donde el 75% de las personas encuestadas considera que la política sí es un tema importante a tratar en el país. Mi segunda pregunta fue: ¿en su hogar se da espacio para hablar sobre política? Donde el 65% sí y un 35% no da espacio para hablar sobre temas de política. Y mi tercera pregunta fue: ¿crees que la indiferencia política se da porque las personas no son conscientes de cuánto les puede afectar? Donde el 70% de las personas encuestadas afirman que sí. Análisis de los autores consultados. Entrevista a César Hildebrand, titulada Desnuda la política peruana. Considera que lo que causa la crisis política es haber sido los engreídos en el virreinato, lo que nos volvió una sociedad rentista, los pocos proyectos industriales, empresariales, agrícolas. Los españoles nos dieron todo por haber sido el centro de la conquista. Al vernos libres con una república que no pudimos manejar, el origen es el rentismo de los encomenderos. Tenemos falta de ingenio y la ociosidad abunda. También uno de los factores es de la discriminación. La segunda entrevista que vi fue la de Rosa María Palacios, una periodista y abogada.
en el cual el video titulaba "Lamento informarles que con una nueva constitución el Perú no será otro". Los peruanos están tan poco informados que consideran que una nueva constitución hará que el país cambie, y como creen que todo está regulado ahí, se frustran y empiezan a hacer comentarios como "el país no mejorará si la constitución no se cambia". Y esa es una idea totalmente equivocada. Rosa María Palacios responde a los comentarios como "con una nueva constitución el Perú será otro". Ella dice: "Lamento tener que informarles que con una nueva constitución el Perú no será otro. Las personas creen que las normas cambian la realidad. A esto se llama alienación de normas. Y si así fuera, convocar a una asamblea constituyente no es nada fácil". En el artículo 206 de la Constitución Política del Perú dice los requisitos para la modificación de la Constitución. Las películas relacionadas con mi proyecto que vi fue Caiga quien caiga, Señor Melcho, amigo o enemigo, y La historia de Perú que todo peruano debe conocer, en el canal de YouTube Hipatía 415. El libro que leí fue La Constitución Política del Perú, y más me basé en el artículo 206 que trata sobre la reforma constitucional, el artículo 38 que nos habla sobre los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos según la Constitución. Las páginas web que revisé fue Transparencia. Esta página hace respetar la democracia e informa a las personas sobre temas importantes. Y la otra página fue Gestio, página web que se encarga de informar las noticias más recientes respecto a la política del país. Conclusiones. El 80% de los adolescentes consideran que la política es un tema importante a tratar, mientras que el interés de las personas adultas es un 10% menos. Lo que provoca que la crisis política no tenga una solución es la precariedad que se mantiene por la falta de instituciones, también porque somos un país muy cerrado a nuevas estrategias. Esto rescaté de la entrevista de César Hildebrand. 3. Lo que también nos limita a poder afrontar este problema es la falta de conocimiento de las personas ante la política, ya que no conocen de las consecuencias de una mala decisión de gobierno, y si las conocen consideran que no les va a afectar de manera directa. Gracias.